Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Es un placer compartir aquí este espacio con ustedes. Vamos a dar continuidad a la agenda programada en este evento de la economía popular y solidaria, en que nos preguntamos si esta forma de economía es una alternativa ante la crisis. Bueno, ahora tenemos con ustedes a un panelista invitado. Es el doctor Julio Oleas. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí, compartir tu tiempo, darnos la oportunidad a todos los presentes de escuchar tu ponencia. Julio Oleas Montalvo es licenciado en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es maestro en economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, tiene un doctorado en historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido director de cuentas nacionales del Banco Central, consultor en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, viceministro de Comercio en el Ministerio de Relaciones Exteriores y funcionario de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Además, tiene también una amplia trayectoria en docencia como profesor de Historia Económica en la Escuela Politécnica Nacional, de Epistemología de la Economía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y como profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales del IAE. Ha publicado sus investigaciones en revistas como Monetaria, Revista Ecuatoriana de Historia Económica, Latin American Perspectives, Iconos América Latina en la Historia Económica y Revista Uruguaya de Historia Económica. Es autor de Ecuador, 1972-1999, del boom del petróleo a la pérdida del signo monetario, publicado en el año 2018. Muchísimas gracias, Julio. Por favor, el panel es tuyo, te ponemos atención. Tienes 45 minutos para tu presentación y posteriormente vamos a tomar 15 minutos adicionales para receptar y contestar preguntas del público. Muchas gracias, Julio. Adelante. Buenas tardes, gracias, Mateo. ¿Me escuchas? Perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación a la Universidad Católica, al Centro de Investigaciones y al Jardín Azuayo para tratar de promover esta economía popular y solidaria que es tan necesaria en estos actuales momentos. Para mi presentación me voy a auxiliar de una presentación en PowerPoint que la voy a poner a compartir en este momento con ustedes, si me permite. ¿Estamos? Sí, se ve claramente. Ya. Bueno, he preparado una ponencia que se llama Crisis, Economía Social e Instituciones. Lo que voy a hacer es, primero, tratar de dimensionar la crisis actual. Tenemos varias percepciones sobre cuán trascendente es para la sociedad ecuatoriana, para la sociedad mundial, para la humanidad en general. En segundo lugar, vamos a considerar a la economía popular y solidaria como una institución social. Y aquí es necesario hacer una precisión para diferenciar con claridad lo que es una entidad y lo que es una institución social. Y en base a esta precisión, tratar de avanzar hacia cómo la economía popular y solidaria podría ser un factor de transición social de alcance mundial. En la mañana Hugo ya se refirió a los temas con mucha precisión, a los temas de concentración del ingreso y de desigualdad de género y etarias, por ejemplo, que aquejan a la sociedad capitalista. Y todo esto podría ser, nos dijo él, que podría ser solucionado, amainado, aliviado con la economía popular y solidaria. Esta economía
la economía social ha sido considerada de un carácter asistencialista. Y la idea con esta presentación es tratar de evolucionar hacia un carácter básicamente transformador para una transición social de gran escala. Comencemos. Primero, entonces, vamos a dimensionar y ver el alcance de la crisis o de las crisis. Tenemos tres perspectivas. Una que considera que es un shock exógeno, otra que considera que es un shock exógeno más una crisis ambiental, y una más amplia que habla de una crisis civilizatoria. Si fuese un shock exógeno, estaríamos hablando de una crisis económica. ¿Cómo ocurrió esto? El COVID-19 afectó la oferta, luego la demanda, detuvo la inversión y anuló el crecimiento. ¿Cómo afectó la oferta? La enfermedad restó fuerza de trabajo, se interrumpieron las cadenas internacionales de valor, las exportaciones, las importaciones, esto bajó el ingreso de la gente, lo que redujo la demanda. Inmediatamente los agentes económicos, dice la teoría económica convencional, detuvieron la inversión. El crecimiento se anuló. Se debate en el presente año, en 2020, si la economía mundial bajó 5% u 8%. ¿Cuál sería el objetivo de la política frente a este shock exógeno? Recuperar la normalidad, recobrando la capacidad de producir y de consumir. Apaciguar los espíritus animales, es decir, recuperar la propensión a la inversión para reanudar el crecimiento. Con este crecimiento se supone que se alivia o se da, hay posibilidades para distribuir el ingreso y también, por supuesto, para seguir acumulando en la organización económica capitalista. ¿Cuáles son los instrumentos? Las grandes operaciones de rescate, incremento del gasto público acompañado de políticas monetarias expansivas. En su versión extrema, este episteme, me refiero a versión extrema, la practicada por el señor Trump o el señor Bolsonaro, este episteme niega el cambio climático. El problema se resolvería entonces en lo económico como si fuese un shock exógeno que debe ser anulado con política fiscal y monetaria acomodaticia. Siguiendo este mismo episteme, tenemos una segunda visión que habla de un shock exógeno, pero que no niega que hay crisis ambiental. El shock y la crisis ambiental en este caso se consideran reversibles y pueden corregirse mediante instrumentos de política económica. De corto plazo, los mismos que ya hemos visto, política fiscal y monetaria, a los que había además que sumar impuestos piguvianos y subsidios para aliviar las tensiones que provoca el capitalismo en el medio ambiente. Y de largo plazo, por ejemplo, tratar de expandir los regímenes de propiedad privada para evitar la tragedia de los comunes y otros como condonaciones de deuda externa, cambios de matriz energética, las 3 Rs, es decir, reciclar, reducir el consumo y me falta una tercera. Y por último, el objetivo para esto es hacer sostenible el desarrollo. Con esa sostenibilidad se supone que se alcanzaría con economía verde, con economía circular y todas las opciones que presenta el capitalismo contemporáneo. Hay una tercera visión fuera de este episteme, de los epistemes anteriores, que habla de una crisis civilizatoria. Estamos en medio de una sola y triple crisis anidada, que es ambiental, sanitaria y económica. Se trata en realidad de una crisis civilizatoria, insisto, que pone en riesgo la continuidad de la humanidad en el planeta. Ante esta crisis tenemos dos opciones: recuperar la normalidad, como se dice, business as usual, es decir, hacer lo mismo que viene haciendo la mayoría de países en el mundo, o por otro lado, promover un momento histórico de liberación cognitiva, como sugiere la socióloga argentina Maristela Svampa, para proponer una agenda que asuma los problemas de fondo de la humanidad y no los intereses del 1% más rico a los que se refirió Hugo en la mañana. Si ustedes quieren, esquemáticamente se podría
presentar este panel, las diferentes formas de percibir la realidad de la o las crisis. En el panel C tenemos la visión más convencional, se trataría de un shock exógeno de la economía causado por el COVID que se resuelve con política macroeconómica. En este caso ni siquiera hay crisis ambiental. Como les digo, en el mismo episteme, en el panel B, podemos ya incorporar la crisis ambiental, pero es una crisis reversible que puede ser controlada con instrumentos de política económica. Y por último, en el panel A tenemos la crisis en su verdadera dimensión. Es una crisis civilizatoria, la más amplia es la ambiental, ahí se genera un problema sanitario mundial y este agrava la condición de recesión económica de la economía mundial que venía dándose desde 2008. ¿Cuáles han sido los efectos inmediatos de la crisis? Bueno, hasta el día de hoy tenemos 68,3 millones de personas infectadas de COVID, 1,56 millones de fallecidos. David Beasley del Programa Mundial de Alimentos nos habla de que el 2021 va a ser literalmente catastrófico. Tedros Adhanom Ghebreyesus de la Organización Mundial de la Salud nos indica que se necesita 4.300 millones de dólares para que los países del sur puedan acceder a las vacunas. Y todo esto nos hace ver que la famosa recuperación en forma de V, de la que hablaban los organismos económicos internacionales, no es posible. Incluso la Comisión Europea redujo su tasa de crecimiento esperado para 2021 de 6,1% a 4,2%. En 2022 la economía mundial será inferior a la de 2019 en el mejor de los casos. Si recordamos las previsiones del Banco Mundial en febrero de 2020, es decir, hace 10 meses, eran de un crecimiento de 2,5%. Pero en junio de 2020 se redujo esta previsión a una tasa negativa de menos 5,2%. Los países desarrollados decrecerán 7%, los mercados emergentes y las economías de desarrollo decrecerán 2,5%, América Latina, según el Banco Mundial, decrecerá 7,2% y según la CEPAL, 9,1%. En general, el ingreso per cápita del mundo se reducirá en 3,6%. Esto en el mejor escenario. Si el escenario es malo, en 2020 habremos tenido una economía mundial que ha descendido 8% y para 2021 apenas crecerá 1%. ¿Qué provoca esto para una economía dependiente como la ecuatoriana? En el norte, los salarios no crecerán, el desempleo seguirá elevado, reaparecerá la inflación y los ingresos reales caerán. En el sur, las exportaciones se desaceleran, los mercados internos colapsan, se aproxima una nueva crisis de deuda externa y se expande la pobreza, la enfermedad y la explotación. ¿De qué depende la inmunidad al COVID-19, que sería nuestra opción más cierta de salir de la crisis cuanto antes? Bueno, la capacidad real de producción y logística de distribución de vacunas es todavía un augur. Se necesitarían casi 14.000 millones de dosis de vacuna para inmunizar a toda la humanidad. Por otro lado, la disposición de las personas a vacunarse no es muy alta. Hay poblaciones en donde la gente, el 50% de la gente no se vacunaría, el 30% de las enfermeras de Estados Unidos dice que no se vacunaría. Y por otro lado, la eficacia de la vacuna y la permanencia de esa eficacia, unas vacunas hablan de 90%, otras de 97%, otros dicen que no será sino de 50% y que durará 6 meses. Es decir, todo esto constituye un albur todavía. Lo que estamos viendo es el fin de la globalización neoliberal tal como se la concebía hasta enero de 2020. Esta triple crisis anidada es un sistema complejo, multidimensional, que va del capitalismo a la biosfera y de la biosfera a lo sanitario, y lo sanitario golpea al capitalismo y genera una bola de nieve entrópica
que está destruyendo la humanidad. Los eventos catastróficos pueden ser no solamente sanitarios como el COVID, pueden haber incendios, inundaciones, terremotos que deberían ser anticipados y esto hace que prevalezca la incertidumbre. En estas condiciones necesitamos nuevas expectativas sociales. Vamos al segundo punto, que es la economía popular y solidaria, considerada como una institución. En primer lugar, me parece necesario aclarar qué es una institución social, para diferenciar institución de entidad. Una institución social se considera un constructo que canaliza las interacciones humanas. Lo que hace una institución social es canalizar las conductas de los agentes económicos, de las personas que intervienen, sea en el mercado o en la sociedad en general. Tiene una estructura, son personas, en la base están las personas y las organizaciones o entidades. Estas organizaciones pueden ser cooperativas o pueden ser una entidad pública como la IEPS o la superintendencia. Tiene restricciones informales que son costumbres, tradiciones, tabúes, códigos de conducta. Una costumbre, una tradición ecuatoriana, por ejemplo, o andina en general, es la minga. Esto condiciona o restringe cierto tipo de conductas, o el chucchir para recuperar todos los granos de las cosechas del campo en el altiplano ecuatoriano y andino en general. Y por último, reglas formales, constitución, leyes, derechos de propiedad. La institución del mercado, por ejemplo, nos conduce a tener derechos de propiedad privada. Hay otras instituciones que hablan de otro tipo de derechos de propiedad. Y por último, ¿cuáles son los objetivos de estas instituciones sociales? En primer lugar, ordenar la sociedad, reducir la incertidumbre y definir el ámbito de elección de los individuos. Este es precisamente el objetivo de las instituciones sociales. ¿Qué pasa en el caso del Ecuador? Es necesario recordarlo. En la Constitución de 2008 se reconoce a la economía popular y solidaria, que está constituida por sectores o subsectores cooperativista, asociativo y comunitario, como uno de los 4 sectores de un sistema económico que se llama la Constitución Social y Solidario, regulado por sus propias normas. Esto nos lo dice el artículo 283 de la Constitución. También se establece que el sistema financiero está conformado por los subsistemas público, privado y popular y solidario, artículo 309. Alienta la participación de la EPS en los sectores estratégicos y le otorga prioridad como oferente de las compras públicas según el artículo 288 y el 316. Y por último, condiciona un tratamiento preferencial y diferenciado a iniciativas de financiamiento que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria según el artículo 311. Este es un campo que está todavía por explorar. La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria nos fija la base social de la economía popular y solidaria, que serían organizaciones comunitarias, asociativas, cooperativas y unidades económicas populares, según el artículo 8, consideradas individual o colectivamente según el artículo 1. Por otro lado, tenemos las entidades públicas para ejercer rectoría, regulación, control y fomento, que se mencionan en el artículo 7, con la respectiva coordinación que se debe lograr con el Código Orgánico Monetario y Financiero, que cambió una junta de regulación por otra de política y regulación monetaria y financiera. El propósito de la EPS, según el artículo 1 de esta Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, es organizar y desarrollar procesos basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, para satisfacer necesidades y generar ingresos. Esos procesos pueden ser de producción, comercialización, financiamiento y consumo. Y estos procesos están orientados al buen vivir. Una palabra que hasta 2017 se utilizó mucho en Ecuador y que desde entonces prácticamente ha desaparecido. Estos procesos orientados al buen vivir, digo, deberían supeditar el lucro y la acumulación de capital a los objetivos trascendentes de las personas que conforman la EPS y en armonía con la naturaleza. Tenemos entonces una estructura institucional de la economía popular ecuatoriana
Popular y Solidaria Ecuatoriana. En el núcleo tenemos las organizaciones de la EPS y los individuos que conforman estas organizaciones. Tenemos un marco constitucional de políticas, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el Código Orgánico Monetario y Financiero y otras normas sectoriales que definen la condición en la que se realiza la rectoría, básicamente a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y del Consejo Consultivo de la EPS. Unas funciones de regulación a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y de los reguladores sectoriales, tránsito, comunicaciones, vivienda, salud, educación, en todo lo que se podría intervenir. Control a cargo de la CEPS y fomento a cargo del Instituto de Economía Popular y Solidaria, de la CONAFIPS, del COSEDE y de la Red de Datos Crediticios. Esta estructura institucional supuestamente debería canalizar unas conductas específicas del sector de la economía popular y solidaria. Vamos entonces a tratar de fusionar estos dos conceptos, crisis por un lado y EPS por otro, para lograr una transición social. Primero, veamos qué es lo que nos está atrapando como civilización. ¿Puede el capitalismo globalizado, la cultura del capital, podríamos decir, hacer frente a este desafío? ¿Qué es lo que tiene este capitalismo globalizado? Tiene agentes económicos individualistas y atomizados prescindibles si se encuentran en condiciones de pobreza, por un lado. Hablábamos en la mañana de si la línea de pobreza está en 3 o 5 dólares y lo que significaría eso para la humanidad. Esa gente, la gente que adolece de pobreza por ingresos, es prescindible para el capitalismo tal y cual lo concebimos actualmente. ¿Por qué? Porque no consume. Segundo, empresas capitalistas enfocadas en la captura de valor excedente y en la acumulación pueden lograr este cambio. Tercero, sistemas financieros dedicados a la especulación y al casino. Cuarto, estados sometidos al poder de minorías y de transnacionales que no representan en realidad los intereses de las grandes mayorías. Y quinto, una comunidad internacional carente de liderazgo y coordinación. Esto es lo que ha producido socialmente el capitalismo, que en su momento significó un gran proceso social, pero que este momento está colapsando. Una opción posible sería incluir a todas las voces, promover otros valores, refrescar el conocimiento y propiciar instituciones adecuadas, como por ejemplo la EPS. Incluir a todas las voces. Toda persona tiene derecho, en primer lugar, a otorgar o denegar su consentimiento libre, previo e informado, y en segundo lugar, a perseguir su propia prosperidad cultural, social y económica. Esto sería muy fácil de cumplir si se acatara perfectamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención 169 de la OIT, en una democracia realmente participativa y eficiente. Y en todo caso, habría que considerar que un diálogo significativo requiere gestionar los desbalances de poder. La Asociación de Canales de Televisión del Ecuador no tiene, tiene un poder muy superior, políticamente hablando, a las comunidades indígenas del oriente ecuatoriano, para citar un ejemplo. En segundo lugar, otra conducta requiere otros valores. Una conducta diferente a la conducta capitalista requiere respeto a la dignidad de cada persona, respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de la ley, altruismo y empatía con los otros, con la comunidad y con las futuras generaciones, espíritu solidario y valoración de la acción colectiva, equidad, justicia e inclusividad, participación democrática, expansión de la capacidad de todos para expresar sus aspiraciones y necesidades, independencia y autonomía individual y comunitaria para resolver sus propios asuntos en redes interconectadas y compartidas, respeto por el ambiente y los derechos de la naturaleza y las especies, respeto por las fronteras de la tierra, reconocimiento de que los bienes comunes globales, océanos, agua dulce, aire y espacio son irreemplazables
y que en consecuencia su protección tiene procedencia sobre otras consideraciones. Modestia y limitación del consumo en el estilo de vida y en el uso de recursos naturales, es decir, tratar de evitar el consumismo. Y todo esto en paz y armonía. También necesitamos refrescar el conocimiento. En primer lugar, denunciar el mito del mercado como sistema autosuficiente, capaz de corregir distorsiones y desequilibrios sin necesidad de regulación. También reconocer que la economía y el mercado son creaciones de los seres humanos y que sus reglas benefician a quienes los controlan. Es decir, evolucionar de la economía positiva a la economía política. Este es un problema de clases, es un problema de intereses sociales, de agencia, que debe ser perfectamente conocidos por todos. Tercero, aceptar la imposibilidad de crecimiento económico infinito en un medio físico finito. Es imposible y es ilógico pretender que podemos alcanzar el bienestar humano en base al crecimiento económico en un medio finito como la Tierra. Y por último, superar la idea de un individuo egoísta y materialista motivado por su propio interés y beneficio. Este es un producto de la civilización occidental de Occidente, de la civilización occidental del capital. No podemos reducir a la especie humana a una condición de egoísmo y de individualismo como se ha pretendido desde que se potenciara el poder influenciador de la riqueza de las naciones de Adam Smith y no el otro libro famoso de Smith que quedó oculto relativo a la moralidad que debe conducirnos como seres humanos. Y las instituciones adecuadas que tienen las características de las interacciones humanas de la EPS. Esto lo podemos encontrar en los principios del artículo 4 de la LOEPS, que se basa en la solidaridad, la reciprocidad y cooperación, y son la búsqueda del buen vivir y del bien común, la prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales, el comercio justo y consumo ético y responsable, equidad de género, respeto a la identidad cultural, autogestión, responsabilidad social y ambiental, solidaridad y rendición de cuentas, y distribución equitativa y solidaria de excedentes. Estos son los principios del artículo 4. Entonces podemos encontrar ventajas de la economía popular y solidaria en las condiciones actuales. En primer lugar, las organizaciones son más resistentes a la pérdida de empleo. También, al juntar propiedad y trabajo, promueve la democracia económica, algo que no sucede en la economía capitalista, en las empresas por acciones. Tercero, socios motivados y comprometidos promoverán la equidad y la participación. Cuarto, las desigualdades de ingresos se reducen. La posibilidad de aprovechar financiamiento cooperativo es más alta. Las empresas de la economía popular y solidaria son menos vulnerables. Mayor flexibilidad para organizar trabajo y horarios en condiciones críticas. No es posible la deslocalización y esto defiende el empleo en la economía social y solidaria y por supuesto que generaría condiciones de economía internacional distintas. Y la intercooperación, el intercambio de conocimientos entre cooperativas y grupos de trabajo y cooperativas de segundo grado para lograr sinergias y economías de escala en temas de información, investigación y desarrollo, crédito, relaciones políticas y públicas, incluso en el relacionamiento con el Estado. Esta sería una diferencia crucial con el modo de organizar la sociedad capitalista, sobre todo por las posibilidades de compartir información y de reciprocar avances que se pueden lograr. Y con esto podríamos desembocar en una transición social. La expansión de la EPS en toda la economía facilitaría la transición hacia una sociedad post-neoliberal y post-carbono, necesaria para contrarrestar la crisis civilizatoria. No estamos en un punto de volver a la normalidad, estamos en un punto de quiebre civilizatorio. El neoliberalismo como tal está muriendo con el COVID-2019 y estamos en un momento en el que el país se enfrenta a su fin último de la época petrolera. Luego, la retracción del estado de bienestar provocada por el neoliberalismo abre nuevos campos para las empresas sociales.
¿En dónde? En educación y capacitación en todo nivel, en economía de cuidado para adultos mayores, infantes, personas con habilidades especiales, en economía de la salud, en seguridad social, en general, además de todo lo que ya se ha podido implementar. En general, la economía popular y solidaria proporciona externalidades sociales positivas y es la base para construir comunidades equitativas y resilientes en el país y en cualquier sociedad. Quiero terminar recordando una frase escrita por Marx y Engels en la ideología alemana hace casi 170 años. No es la conciencia, dicen ellos, la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Una vida llevada con solidaridad, cooperación y reciprocidad determinará una nueva conciencia para los seres humanos distinta al pensamiento neoclásico que nos ha reducido a seres individualistas y egoístas. Eso sería. Muchísimas gracias, Julio, por tu intervención. Bueno, yo haría llegar una pregunta para ti, un poco en el marco de lo que se ha expuesto. No, actualmente en Ecuador vivimos un escenario económico extremadamente desafiante. Y bueno, durante el último tiempo, una de las tesis que se ha llevado adelante básicamente es la necesidad de estabilizar las cuentas, sobre todo de carácter fiscal, las cuentas fiscales, para lograr inyectar confianza en los acreedores internacionales y prestamistas internacionales, así como en el sector privado, para que recupere las inversiones. Esto ha llevado de alguna manera a una contracción del gasto público, a una menor presencia del Estado en la economía y de alguna manera también hemos podido constatar, ¿no es cierto?, que hay unos signos bien desoladores en la economía en cuanto a una tasa de crecimiento negativa que está empujada por este choque del COVID-19, registros deflacionarios que alertan sobre una posible profunda recesión, incluso una crisis de deflación de deuda. Y ese es el escenario que vivimos un poco en el Ecuador. En ocasiones anteriores, cuando el Ecuador ha vivido choques muy grandes, por ejemplo, a finales de 1999, ¿no es cierto?, la economía popular y solidaria, sobre todo en el sector financiero, las cooperativas de ahorro y crédito experimentaron una fuerte expansión frente a la desconfianza que la gente fue teniendo frente a los bancos por verlos lejanos, ajenos a su realidad. Mucha gente se volcó, ¿no es cierto?, a tener una entidad financiera más cercana que conozca más su realidad, como fue el caso de muchas cooperativas, y por eso en Ecuador el peso del sector cooperativo en términos de lo que es el sector financiero es bastante importante y mucho mayor que otras economías de América Latina. ¿Cómo ves tú, Julio, esta situación para la economía social y solidaria? ¿Podrá de alguna manera estas oportunidades imponerse a las amenazas o de pronto será un escenario propicio para que de alguna manera se expandan estas lógicas de la ganancia y el capital, sobre todo en el sector financiero, que quisiera conocer tu opinión? Gracias, Mateo, es una muy buena reflexión la que haces. Habría que considerar que hay que retrotraer la memoria un poco antes. Por ejemplo, luego de la crisis del cacao en la década del 10 y del 20, el país se quedó sin ingresos externos luego de la baja de la demanda del cacao ecuatoriano y de las enfermedades fungosas que lo diezmaron. Fueron las cooperativas arroceras de la cuenca del Guayas las que ayudaron a sobrevivir a esa inmensa cantidad de gente que antes vivía del cacao. Por ejemplo, la cooperativa Modelo, creada en 1937, da pruebas de ello y llegando incluso a exportar arroz pilado por el puerto de Guayaquil.
Lo que pasó en la década siguiente ya es un tema de economía política. Los grandes propietarios se encargaron de quitar el impuesto de un sucre por quintal de arroz exportado que se cobraba en la aduana de Guayaquil para promover a las cooperativas arroceras. En la década de los 60 pasó algo bastante diferente, pero igualmente se puede tomar como ejemplo del potencial que tiene la economía popular y solidaria, que ayudó a expandir la frontera agrícola en la costa, a ejecutar realmente lo que se pudo ejecutar de la reforma agraria del año 63-64 y a crear una cantidad inmensa de cooperativas que ayudaron la gente a tener condiciones de vida que no podía asegurar el Estado petrolero. Ya has mencionado tú el 99, lo que pasó con la economía popular y solidaria, básicamente en el sector financiero. Solo un dato general para tener clara cuál es la diferencia. Mientras en 1999 quebró la mitad del sistema financiero comercial, del sistema financiero privado, no quebró ni una sola cooperativa de ahorro y crédito. Y entre 1999 y 2006, las cooperativas de ahorro y crédito tuvieron un incremento anual promedio de 58% sobre depósitos, lo que da una cuenta de la confianza que puede tener un sistema cooperativo de ahorro y crédito. Creo que ahora tenemos una ventaja muy grande en el país, y es que el sector de la economía social está anclado constitucionalmente. Y ese anclaje constitucional debería llevar a las organizaciones del sector a tener una presencia política mucho más fuerte, para consolidar el sector y para dar a la gente opciones de bienestar que no les puede dar un Estado que está prácticamente en soletas. El, el retorno de la disciplina fiscal del FMI hace que el Estado se tenga que desatender de muchas de las funciones de salud, de educación, de bienestar social venía haciendo y que pueden ser captadas por la economía social con mucho beneficio para la gente de menores ingresos. Y este es un tema que debería posicionarse en la próxima campaña electoral. Me parece que lo que no se puede permitir es que cualquier reforma constitucional de la que se pueda hablar elimine el anclaje constitucional que tenemos en este momento para el sector en la Constitución de Montecristi. Y a partir de eso consolidar el sector. Más que todo en el área de la economía real, como se la conoce, porque la economía financiera está bastante más consolidada y ahí habría que fortalecer a las a las cooperativas de cuarto y quinto nivel. Eso sería lo que te podría decir. Muchas gracias, Julio, por la respuesta. Voy a proceder a canalizar una pregunta del público, ¿sí? La pregunta dice lo siguiente. Cuando uno observa los depósitos y créditos sobre la base de diferencias de género, se puede evidenciar que las mujeres son quienes más depósitos realizan. En términos de crédito, son en cambio los hombres quienes más acceden a dicho crédito. ¿A qué considera se deben estos resultados? ¿Qué haría falta para promover un cierre de esta brecha? En realidad, habría que ver cuáles son las dimensiones de esa brecha. Habría que ver, no creo que la respuesta pueda definirse en términos estrictamente económicos. Creo que debería ser más una respuesta cultural y societal. Porque lo que está sugiriendo esa constatación es que el hombre eh, o los miembros masculinos de la sociedad gastamos más que los miembros femeninos de la sociedad, que ahorran más. Me parece una pregunta demasiado compleja como para reducirla a mi conocimiento de historia económica y de economía en general, incluso en la economía social y solidaria. Por otro lado, no sé si eso sea bueno o malo. Tampoco puedo dar
una respuesta normativa. Insisto, es una pregunta muy compleja que habría que estudiarla en un sentido mucho más amplio de lo que de lo que estamos en este momento haciendo. Eso Muchas sería, gracias, Mateo. muchas gracias, Julio. Una pregunta más, abordando un poco estos temas tan... La profundidad de tu presentación que ha ido bastante más allá solo del EPS y caracterizar mucho el momento que estamos viviendo. Eh, Dos autores que seguramente son de tu conocimiento, como Acemoglu y Robinson, publicaron el año pasado un libro que habla sobre la libertad y la prosperidad en las diferentes sociedades. Y ellos crean unas hipótesis donde, de alguna manera, hablan de la posibilidad de que el Estado tome diferentes formas. En una primera forma, por estos autores, el Estado está definido como un leviatán ausente, es decir, en términos de lo que decía Hobbes, ¿no es cierto?, de que el Estado debía ser fuerte y tener la capacidad de imponer, ¿no es cierto?, el orden y tener el monopolio de la violencia. Bueno, Acemoglu Robinson dice que en muchas sociedades esa capacidad está ausente, no hay una autoridad central y por eso esos países tienen muchas dificultades para lograr la prosperidad y para incluso contener sus problemas sociales que muchas veces derivan en violencia. Por otro lado, nos dice que hay otras formas que toma el Estado, a las que ellos denominan el leviatán despótico, que es cuando esta autoridad central toma mucho poder, puede imponer un orden en la sociedad, pero lo hace de una manera despótica, limitando severamente los derechos y las libertades individuales de la gente. Y bueno, los autores nos dicen, esta forma, el leviatán despótico puede crear ¿no es cierto?, incentivos para el crecimiento, y de hecho se da crecimiento de mucha evidencia en muchos casos, pero los autores llegan a la conclusión de que ese es un crecimiento poco sostenible, porque estos regímenes socialmente son difíciles de sostener. Y bueno, al momento de abordar América Latina, el caso es relevante para Ecuador, nos dicen que en América Latina no se puede hablar de un leviatán ausente, ni tampoco de un leviatán despótico. Sino de una diferente característica del Estado, que es este leviatán de papel. El leviatán de papel es un leviatán que en términos de lo que sería el leviatán despótico carece de las capacidades para hacer cumplir la ley y las instituciones y lograr el orden adecuado para que los incentivos de la economía se alineen con el crecimiento económico y el desarrollo. Es decir, es un leviatán débil, no tiene la potencia del leviatán despótico. Pero por otro lado, no es un leviatán ausente, porque en América Latina se ha observado muchas veces que el Estado tiene una gran capacidad de represión sobre la población, sobre todo cuando esta población se organiza para reclamar por las condiciones con las que no está conforme. Entonces, Acemoglu y Robinson caracterizan ese leviatán de papel para América Latina, lo cual es una idea bastante interesante. Y bueno, en los últimos años hemos visto un poco cómo el Estado va perdiendo su capacidad en términos de imponer el cumplimiento de la ley, el orden y las instituciones sociales, pero en cambio tiene sus capacidades de represión, ¿no es cierto?, del descontento social, como lo identificamos, por ejemplo, a finales del año 2019. En este contexto de lo que proponen estos autores de vivir con este leviatán de papel, ¿tú crees que la economía popular y solidaria puede ser una solución para empoderar a la sociedad y de alguna manera tratar de incidir en un cambio en el sector público? Me vienen varias ideas, Mateo. La primera es que no debemos olvidar que estamos, no debemos olvidar que estamos en un momento en el que está cambiando todo. No podemos regresar a la normalidad como plantea el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Eso no existe, no es posible. No existe una recuperación en forma de B, ¿sí? Un orden está terminando y tiene que surgir otro orden. La posibilidad de que surja un orden apropiado para las clases populares es mínima.
pero no deja de ser una utopía realizable. Sí, en estas condiciones me parece a mí que es importante darnos cuenta que el Estado siempre y en todo lugar ha sido un Estado de clase y que el Estado de clase responde a un principio fundamental de la economía capitalista, y esa economía capitalista tiene como principio fundamental o como objetivo fundamental la acumulación de capital. Podemos seguir siendo en una economía mundial dependiente, seguir siendo la parte de los estados de papel, esos leviatanes de papel que mencionan los autores que tú dices, o podemos ser de otra, tener otra característica, otra esencia. Me parece que la economía popular y solidaria nos da la posibilidad de marcar ciertas distancias, de dejar de tener estados leviatanes de papel, de evitar pensar que la única opción que tenemos socialmente es seguir a la cola del ferrocarril de la destrucción del planeta. Y eso nos da, tenemos suficientes esencias en la economía social y solidaria como para tratar de detenernos y buscar una organización social democrática y diferente. Puede sonar utópico, pero es una utopía realizable. Entonces, en ese sentido, me parece que Robinson y Acemoglu se olvidan de que el Estado existe para algo. No existe solamente para organizar la sociedad. Se organiza la sociedad para acumular capital. Y la acumulación de capital a escala mundial implica para otros países la desacumulación de capital, que es lo que pasa con nosotros. Entonces, una forma alternativa de ver la sociedad sería tratar de que la sociedad esté menos enlazada con una economía mundial destructiva y más preocupada de lograr lugares comunes más reducidos, más participativos, más democráticos en nuestra propia sociedad. Muchas gracias, Julio, por tu respuesta. Qué interesante. Voy a proceder a canalizar la última pregunta del público porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Y bueno, esta pregunta nos dice, ¿cuál debería ser el apoyo al sector de la economía popular y solidaria por parte de los entes gubernamentales para la reactivación de la economía en este momento y también en el momento posterior a que se supere la pandemia? Es una pregunta, no quiero ser despectivo ni grosero, pero es una pregunta tradicional. Siempre buscamos el apoyo. Me parece que debemos ganarnos la confianza como institución de exigirle al Estado que nos dé apoyo, que es diferente. No, o sea, estamos ante como tú dices, un leviatán de papel. Ese leviatán de papel en épocas, como solía mencionar el economista peruano Adolfo Figueroa, en épocas de crisis redistributiva, todo el mundo está pendiente de sacar una mejor tajada de la redistribución de la crisis cada vez más acentuada. Y en este momento quienes tienen la opción de hacerlo con más eficiencia son los que están más cerca del poder. Y así ha sido siempre. Entonces, lo que necesitamos es acercarnos al poder, luchar por ese poder político para reivindicar nuestra forma de ver la sociedad distinta a la sociedad capitalista dependiente. O sea, no es ¿qué puede hacer el Estado por nosotros? Me parece que la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros por la economía social y solidaria, dado que tenemos ciertas estructuras estatales en las que tenemos que luchar? Y eso necesita organización y presencia política, antes que nada. Gracias, Julio. Bueno, aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo, voy a canalizar una pregunta más del público. Bueno, ya alguien del público quiere saber qué opinión te merece la tesis de la renta básica universal en el contexto de lo que está viviendo Ecuador. Bueno, sería fantástico. Sería una forma de lograr redistribución del ingreso. Sería una forma de poner al ser humano antes que el capital. Sería una forma novedosa de organizar la sociedad
considerando que la vida humana es superior, pero tenemos una restricción, digámoslo, sin ambajes muy fuerte. Somos un país dolarizado. Nosotros no podemos emitir moneda. Habría que resolver cómo salvamos esa restricción en dólares para proceder con una renta básica universal. Y ese me parece que es un problema bastante duro de pensar, bastante duro de resolver para una solución que se discute en Europa ya en forma muy abierta y muy extendida. Pero dadas las condiciones actuales, el COVID-19 de nuevo ha probado que es necesario tratar de asegurar la sobrevivencia, no el progreso. Eso me parecería que estamos un poco lejos ya. La sobrevivencia de los compatriotas y de los seres humanos en general. El próximo año, en 2021, más de 4.000 millones de personas van a ser consideradas pobres. Eso significa que el modo de producción capitalista y el neoliberalismo globalizado ha fracasado. Tenemos que buscar nuevas opciones de organización social. Y si la renta básica contribuye a ello, es necesario estudiarlo y ver cómo lo podemos hacer. De acuerdo, Julio, muchas gracias. Ahí el desafío es, obviamente, la restricción de financiamiento. Qué interesante. Sí. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo. Muchas gracias por esta exposición. Bueno, con esto daríamos por concluida esta parte del panel y invitaría a todos los participantes que tenemos en conexión a conectarnos otra vez exactamente a las 3:15, que está programada la siguiente exposición, que en este caso va a ser por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en cuanto a cómo ha afectado la crisis actual y cómo podemos ver las cifras de la EPS, tanto en el sector real como financiero actualmente. Así que, bueno, con esa invitación, entramos a una pausa y nos Gracias, vemos Mateo. a las 15 horas y 15 minutos. Muchísimas gracias, Julio, por tu presencia. Creo que ha sido muy enriquecedora y ha despertado mucho interés en el público. Así que un abrazo y muchas gracias, Julio. Un Y abrazo. sobre todo en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su Facultad de Economía. Gracias, hasta luego. Hasta luego.